Vamos a otra arista relevante, la economía. La Cámara de Comercio de Santiago prestó su respaldo a las medidas económicas anunciadas por el gobierno para hacer frente a los efectos del COVID-19. Sin embargo, el escenario sigue siendo complejo. Solo la semana pasada, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago acumuló una caída del 18,2%. Varios economistas afirman que el cierre de algunas pequeñas y medianas empresas será inevitable. Queremos profundizar en este panorama junto a Carlos Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, quien está también en contacto con nosotros. Carlos, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es su balance a estas alturas de lo que está pasando con todas las personas, los grupos, las pequeñas empresas que ustedes representan, ¿verdad?, en la Cámara de Comercio? Bueno, como tú decías, es bastante dramática la situación del comercio. Estamos hablando de condiciones en que los cierres son casi obligatorios. En el caso de los centros comerciales son obligatorios. Y en el resto del comercio, no sé, nosotros ayer en un recorrido por el centro de Santiago, básicamente el 80% del comercio está cerrado. Entonces, en esa situación, pensando en que son negocios que funcionan con su flujo de ventas, no hay nadie que resista 3 meses con flujo cero. En ese contexto es que nosotros celebramos mucho las medidas del gobierno, esta suspensión temporal en el tema de los trabajadores, todas las facilidades tributarias que se están dando, pero creemos que la situación evidentemente va a generar algunos cierres y el potencial es muy grande. Si consideramos que el supermercadismo o lo que es la cadena de alimentación y farmacias va a estar siempre abierta, el resto del comercio, estamos hablando en Chile de unos 160.000 comercios y que implica casi 500.000 de trabajadores. Entonces, esos son los trabajos que están a riesgo hoy día y para los cuales estamos trabajando en ayudar a las empresas a primero saber usar los instrumentos del Estado, y por otro lado también llamar a una racionalidad en lo que se ha estado haciendo respecto de la cuarentena progresiva. Sí, quería preguntarle respecto a un tema que se plantea en uno de los diarios de circulación nacional que me parece bien de fondo, particularmente el Mercurio. Entrevistó al economista Ricardo Caballero y él señalaba: estamos induciendo un estado de coma a la economía para poder salvar vidas humanas. Son dos estrategias que nos enfrentan también a varios dilemas éticos. Sin duda, salvar vidas debe ser lo prioritario, pero también se maneja la otra variable. Al poner el sistema económico en pausa, tiene toda una serie de externalidades y daños, empleo y en fin. Es muy difícil manejar este esquema y resolver esta cuestión tan profunda. Bueno, yo creo que ponerlo así es demasiado dramático. Yo creo que no podemos poner la economía delante de la salud de las personas o las vidas humanas. Sin embargo, tampoco podemos pensar en que el extremo de esta crisis nos lleve a que después también nos estemos muriendo de hambre. Va a haber un cambio seguramente de la prioridad respecto de que a quién salvamos, digamos. No, yo creo que esa es una pregunta que ojalá no nos tengamos que hacer nunca. Y hoy día lo que estamos trabajando es para que no pasen ninguna de las dos cosas. Sí. Creemos que las medidas que ha ido tomando el gobierno respecto de salud, digamos, las medidas sanitarias, están bien aplicadas, son las pertinentes. Creemos que hemos visto en las últimas 2 semanas un cambio de comportamiento de los chilenos bastante dramático. Uno ve el centro de Santiago prácticamente vacío todos los días, en donde nosotros estamos, y en general, como te decía, el comercio debe estar funcionando con suerte a un 20%. Ya no nos saludamos, ya no nos tocamos, estamos lejos, estamos lavándonos las manos. Como decía el doctor antes en la entrevista anterior, estamos con una tasa de penetración de la campaña de vacunación inédita, lo que también va a hacer que baje mucho la influenza, el efecto de la influenza en este invierno, lo que es muy, muy bueno. Entonces creo que hay hartas buenas luces de que el trabajo en lo que es salud va a dar sus frutos.
Sí, En Carlos. ese contexto es que tenemos que ponernos a trabajar en salvar las empresas también. Claro que sí, y precisamente yendo un poco al desglose de las medidas ya anunciadas y tal vez algunas materias que podrían irse perfeccionando o tal vez sumando nuevas medidas adicionales. Hay varias de ellas que apuntan a frenar los despidos, ¿verdad? A, a no llegar a esa instancia final, eh, pero mantener en cierto modo algún costo por parte del empleador para, digamos, hacer la espera, ya sea utilizando subsidios o parte del seguro de cesantía, pero se tienen que pagar, por ejemplo, cotizaciones. O sea, hay costos fijos que igual los empleadores que traten de hacer el esfuerzo van a tener que mantener. ¿Las medidas tomadas dan la posibilidad real de hacerlo o falta alguna otra herramienta para soporte? Yo te diría que lo que vemos nosotros que falta es la liquidez en la economía. ¿Y eso cómo se logra? Cómo a través de... Bueno, se está trabajando en flexibilizar algunas normas de la Comisión del Mercado Financiero de tal manera de permitir a los bancos ir en el rescate de las empresas, porque hoy día tampoco el banco puede llegar y hacer lo que quiera. No puede prestarle porque es buena persona a una empresa. Hay normas, hay provisiones, etcétera, que los obligan a ellos a tomar decisiones que de repente podrían ser vistas como de mala voluntad de la industria. Sabemos que el gobierno está trabajando con la Comisión del Mercado Financiero para modificar algunas de esas en forma transitoria y que permita a los bancos ir en rescate de las empresas. Hay otro aspecto importante, que muchas de estas medidas están todas pensadas desde la pyme, y la verdad es que los grandes empleadores en Chile no califican como pyme. Y ahí es donde nosotros queremos poner un acento respecto de que también el Estado ayude a que esas empresas tengan acceso al financiamiento. Los bancos no les van a poder prestar por buena persona, como te decía antes, y la verdad es que se necesita una acción del Estado de tal manera de permitir financiamiento a tasas justas, en condiciones justas, y por una condición especial que es lo que estamos viviendo, que las empresas están con flujo cero. Sí. La medida del cierre de comercios masivos, como los centros comerciales, malls, bueno, a estas alturas está prácticamente todo cerrado, salvo las cosas de mayor necesidad. ¿Fueron buenas finalmente? Mira, va a ser difícil evaluarlo. Yo creo que si desde un punto de salud, en una semana, 2 semanas más, vemos que paramos esta curva de contagio significativamente, bueno, vamos a celebrar todos la medida. Pero también el cierre obligatorio también genera comportamiento indeseado. ¿Cómo cuáles? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, hasta ahora? Vemos aglomeraciones en los supermercados que no tienen ningún sentido. ¿Y eso se ha podido contrarrestar, todo lo que Carlos? encuentra. Perdón, ¿eso se ha podido contrarrestar por parte de las propias empresas? Hay algunas que han tomado medidas que son bien llamativas, que parecen en una buena dirección. Por ejemplo, atender por etapas, atender a ciertos grupos de manera especial, prioritario, controlar la cantidad de público que ingresa, pero parece que no es la medida general. Bueno, a la larga vamos a tener que tomar todas esas medidas. No puede haber una sala de supermercado donde hayan cientos de personas aglomeradas, digamos. Si estamos buscando el distanciamiento social con estas medidas, no es lo lógico. Entonces, en ese sentido, que las medidas vayan siendo progresivas y que vayamos todos acostumbrándonos y aprendiendo a comportarnos en esta situación también es vital. Sí. ¿De qué manera ustedes están pidiendo o tomando algún tipo de resguardo y fortalecimiento de la importante cadena de distribución? Hoy día el delivery se puede transformar en una excelente manera, lo ha sido para otros países, de mantener vivos algunos comercios, por ejemplo, incluso el rubro gastronómico. Sí, bueno, en ese sentido nosotros tenemos en la Cámara de Comercio de Santiago, opera el Comité de Comercio Electrónico, donde básicamente está casi el 90% del comercio electrónico de Chile. Hemos estado conversando con las empresas de logística que sirven esa cadena y la verdad es que están todas con protocolos de salud bastante buenos. En general se tomaron los modelos de lo que se ha hecho en Europa. Europa lo implementó mirando lo que había pasado en China anteriormente, y en Chile podemos decir hoy día que nuestra cadena de distribución, sobre todo de última milla hacia los clientes, está aplicando las mejores prácticas. Estamos nosotros recogiendo esas medidas, estamos
de alguna manera generando un protocolo para todo el comercio electrónico, de tal manera que todos las implementen de igual manera, de una manera pareja, y difundiendo entre nuestros asociados y también con la autoridad, de manera que se sepa que la tarea se está haciendo y se está haciendo bien. Sí, además de la necesidad de financiamiento, de liquidez, como usted decía, de mano de lo que puedan hacer los bancos en conjunto con el gobierno para lograr flexibilidades en ese sentido, ¿qué otro tipo de medidas son urgentes para agilizar, que también otorgan liquidez? Por ejemplo, los pagos de contribuciones, por ejemplo, la postergación de pagos de impuestos, ese tipo de cosas. ¿De qué manera se podrían ir acelerando y cuáles son las otras necesidades que le han comunicado sus asociados que son las más relevantes? Me imagino yo el tema de los arriendos. Bueno, en el caso de los impuestos, eso ya está hecho. En el primer paquete de medidas que fue anunciado hace unos días atrás, el IVA y empresas hasta 350.000 UF de facturación anual, que eso es ya mediana empresa, pueden diferir el pago del IVA con 0 interés y sin multa. Yo sé de muchas empresas que están tomando ese resguardo porque están prefiriendo resguardar la liquidez para el pago de sus salarios. En ese sentido, yo creo que el instrumento ya está disponible para las empresas. Y en las otras herramientas, por ejemplo, y en las otras situaciones, el arriendo. El arriendo es un tema bien preocupante del costo de fin de mes para muchos locatarios, para muchos comerciantes, pero esto muchas veces depende de la buena voluntad del propietario. ¿Se ha logrado alguna coordinación más allá? Mira, yo sé que, bueno, suena como que depende solo de la buena voluntad. La verdad es que esto es una situación comercial. Nosotros llamamos a que los locatarios conversen con sus arrendadores de tal manera de lograr acuerdos. Nosotros como Cámara de Comercio de Santiago estamos disponiendo de las capacidades de nuestro centro de arbitraje y mediación para lograr acuerdos entre distintas situaciones del comercio que pueden implicar un no cumplimiento contractual. Invitamos sobre todo a las pymes, hemos hecho una campaña en donde tenemos un grupo de mediadores que está disponible sin costo para lograr mediar en estas situaciones de no cumplimiento de contratos. Sabemos que uno de los puntos sensibles va a ser los contratos de arriendo, pero yo creo que también para el arrendador es lógico llegar a un acuerdo. Todos vamos a tener que hacer un ajuste, todos vamos a perder en esta pasada y ojalá que sea lo más corto posible y en 3 meses más estemos hablando de cómo superamos esta crisis. Sí, ojalá así sea. ¿Ustedes han visualizado una, digamos, voluntad mayor, por ejemplo, en aquellos grandes lugares que arriendan locales, por ejemplo, los mismos malls o los strip centers o estas, ¿verdad?, pequeñas agrupaciones comerciales? ¿Notan que hay una voluntad, una flexibilidad en general? Mira, ellos están hoy día sujetos a una condición de cierre obligatorio, en donde los contratos también tienen que recoger esa situación. Yo me imagino que están en estos momentos viendo cómo lo trabajan con sus locatarios, pero estoy seguro que van a llegar a buenos acuerdos. Nosotros trabajamos muy de la mano con la Asociación de Centros Comerciales y estoy seguro de que van a llegar a buenos acuerdos porque a nadie le interesa que la relación comercial se muera para siempre por una situación que ojalá no dure más allá de 3 meses. Bien, pues Carlos Soulet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, entregándonos sus apreciaciones respecto a la crisis que se vive en el comercio, que por cierto tiene toda una cara humana de trabajo de muchas personas que están ahí viviendo esta otra arista, ¿verdad?, del golpe del COVID-19. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Solo decir que para nosotros es muy importante que no se pierdan trabajo. Hay 500.000 empleos a riesgo y tenemos que hacer todo lo necesario para que la gente primero no se enferme, pero que tampoco quede desempleada. Por supuesto que sí. Gracias, Carlos. Muy buen día. Gracias. Buen día.